Muy bien, buenas noches. Bueno, gracias David por la presentación, gracias a ustedes por venir, seguramente algunos vendrán dentro de un rato. Y ciertamente, como David decía, vamos a abordar todos unos temas por varias reuniones acerca de la gracia de Dios, la salvación y la seguridad que podemos tener en Cristo el Señor. Yo titulé todo esto, y lo vamos a tener bien titulado, Seguros por siempre en la incomparable gracia de Dios. Y vamos a tomar temas de a 25 minutos, les explico. Ustedes van a ver que yo voy a marcar temas de a 25 minutos, si bien nos vamos a quedar sentados por 50 minutos. Después nos vamos a tomar un intervalo y de esa manera vamos a ir desarrollando los tiempos más o menos de a 25 minutos. Tengo toda una temática para desarrollar estos 3 días, estas 3 noches, hoy, mañana y el domingo por la mañana. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren ir tomando nota de eso, en esta noche vamos a tomar 4 tiempos de más o menos 25 minutos, para tratar 4 temas que siempre más o menos están relacionados al tema que recién les indicaba como título general de esta serie, Seguros por siempre en la incomparable gracia de Dios. Como decía el hermano David que me presentó, es tan lindo estudiar las doctrinas del Evangelio, de la gracia y de la seguridad de salvación que podemos tener en Cristo el Señor. Pero vivimos tiempos de distintos puntos de vista y de discusiones y de confusiones, entonces es importante tocar estos temas y hacer varias aclaraciones. También procuramos filmarlo a esto para que quede, para que puedan aprovecharlo otros también. Y oramos por estos seminarios que sean útiles para muchos creyentes en muchos lados. En realidad van a ser temas simples, o mejor dicho, lo voy a tocar de una manera simple. Después se podrá profundizar otro día, pero es importante que enfoquemos estos conceptos de manera simple, pero de manera clara y bíblica. El primer tema que quiero tratar con ustedes lo titulé El Evangelio, su enfoque. El Evangelio, su enfoque. Saben que hoy se discute mucho el contenido del Evangelio y qué es la estructura, el enfoque del Evangelio que tenemos que predicar. Primero, el Evangelio que hemos creído y segundo, el Evangelio que tenemos que predicar a otros. Se juzga, voy a poner el cronómetro, si no voy a seguir muy largo. Se juzga unos a otros los puntos de vista, algunos dicen que es muy liviano lo que predica, otro que es decisionista, es decir, hace a la gente hacer una oración y después la gente no se convierte, no permanece en las iglesias. Otro dice, bueno, el Evangelio es esto, el otro dice, no, pero también esto. Es importante, es fundamental el tema del Evangelio que hemos creído, o que debemos creer, y el Evangelio que debemos predicar para que otros también lo crean. El Evangelio bíblico, su enfoque. Ahora, se usa la palabra Evangelio en distintas formas en la Biblia. Básicamente, el significado de la palabra Evangelio, ¿lo conocen? La palabra Evangelio no fue traducida, fue transliterada. Así como suena en el griego, que fue escrito el Nuevo Testamento, Evangelio fue puesta con letras nuestras y suena de la misma manera, Evangelio. Traducido significaría buenas noticias. Y de hecho, el Evangelio es una gran buena noticia para la humanidad. Pero tenemos que enfocar bien esa noticia que viene de parte de Dios. Y la palabra como tal se usa de distintas maneras en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que se mencionan varias veces el Evangelio, e incluso tenemos 4 libros a los cuales llamamos evangelios.
vamos a comprender un poquito eso. Incluso la palabra se usó simplemente como buena noticia. Me trajeron buenas noticias de algún lado. Tomen su Biblia, por favor, y fíjense por un momento en Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Allí encontramos capítulo 3, dice, capítulo 3, ¿lo tienen allí? Dice versículo 6, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, bueno, nos alegramos mucho. ¿Ven? Allí dice que regresó desde un lugar, en realidad Timoteo regresaba desde Tesalónica y trajo buenas noticias. Ahora, si usted lo lee en el griego, trajo evangelio. Ahora, no quiere decir que Timoteo vino a predicarle el evangelio al apóstol Pablo, no, eran creyentes los dos. No le trajo el evangelio de Dios, simplemente le trajo buenas noticias. Así se usaba también la palabra. Ahora pasó a designar los 4 evangelios. Bueno, se les designa así esos libros. Yo prefiero llamarlo el libro de Juan o el libro de Mateo para no caer en confusiones. Pero la palabra evangelio significa básicamente buenas noticias. Ahora, hay que enfocar bien de qué se trata y hay distintos aspectos en los evangelios. Vamos a buscar en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, llamamos así. Y hubo evangelio, o mejor dicho, hubo un anuncio de buenas noticias de Dios para Belén, para Israel y para el mundo entero. Cuando nació el Señor Jesús, fue buena noticia. Fíjense por favor conmigo, Lucas capítulo 2. Aquella noche nació el bebé Jesús y los ángeles se lo anunciaron a los pastores. Fíjense, por favor, Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es buena noticia, eso es evangelio. Pero digamos así, este es un evangelio que no es el evangelio de salvación que debemos creer para ser salvos y debemos predicar para que otros se salven. Pero ahí se usa la palabra. Es la buena noticia del nacimiento del bebé Jesús. Es la buena noticia de la llegada del Mesías a Belén de Judea, a Israel. Es una buena noticia, es una grandiosa noticia. En realidad, Dios se hizo bebé, se hizo ser humano para crecer como niño, como joven, como hombre y llegar a ser al Salvador de todo aquel que cree. Ahora, este es el evangelio, es correcto, pero no es el evangelio de salvación. ¿Lo entienden? Otro aspecto les quiero compartir. Vamos al libro de Mateo, el evangelio de Mateo. Pasaron los años, pasaron como 30, y llegó el tiempo de que Juan el Bautista comenzó a predicar en el río Jordán, allí en Israel. Mateo capítulo 3. ¿Y qué predicaba Juan, el bautizador, el bautista? Mateo capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, miren lo que predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, debemos comprender algo cuando vamos leyendo los evangelios, y en especial el de Mateo, y en especial los primeros versículos. Aquí se anuncia un evangelio. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice el evangelio? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un anuncio, es un evangelio, el evangelio del reino, como vamos a leer en un momento, predicando en el desierto de Judea. Esto es para Israel,
Aquí les voy a ser claro. En la historia, el Señor Jesús tiene unos 30 años de edad, Juan el Bautista también. Nadie hablaba ni pensaba siquiera en el mundo, en las naciones, en las iglesias, ¿entienden? Para entender este texto tenemos que volver atrás en la historia y ubicarnos en aquel tiempo. Fue el principio de la predicación. Y les digo más, Juan el Bautizador, Juan el Bautista, no fue miembro de la iglesia, murió antes de que la iglesia empezara. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, el último de los profetas de Israel. ¿Escuchó? El último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y vino para anunciar el reino de los cielos, el evangelio del reino, digamos. ¿Pero qué significaba eso? Bueno, por años y por siglos Dios le prometió a los judíos la tierra, que hoy se pasó a llamar tierra prometida, porque se la prometió a Abraham y a su descendencia, la tierra y un reino y un rey que reinara sobre ellos, el Mesías, el descendiente de David, el hijo de David. Y había llegado el tiempo, se había acercado. Y esa era la buena noticia de que para los judíos se había venido el reino de los cielos. Ahora un momentito, ¿dónde se iba a instaurar ese reino? En la tierra prometida. Pero ¿cómo es de los cielos? Sí, porque trae la justicia del cielo para implantarla en la tierra. ¿Entienden eso? El Señor les enseñó a orar a los discípulos judíos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿cómo? Como se hace en los cielos, aquí en la tierra. Es una oración que hoy llamamos Padre Nuestro, y no es para repetir, pero fue una oración que el Señor le enseñó a sus discípulos judíos, a los apóstoles, a pedir el reino al Padre de acuerdo a las promesas del Antiguo Testamento hechas a Abraham y a David, incluso por los profetas. Ellos habrían de tener un reino. El reino se había acercado. Es el evangelio del reino. Vamos a avanzar una hojita y vamos al capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Fíjese, por favor, capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Versículo 12. Resulta que Juan cae preso, Herodes lo toma preso, y cuando llega a estar preso Juan, el Señor Jesús comienza la predicación pública luego de bautizarse en el río Jordán. Fíjense, Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y 4:17, ¿lo tiene allí? Dice, desde entonces, desde que Juan estuvo preso, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio del reino. El mismo que el Señor predicó entonces, predicó Juan en capítulo 3, predicó el Señor en capítulo 4 y avanzamos a capítulo 10 del libro de Mateo. Fíjense, por favor, capítulo 10 del evangelio de Mateo. El Señor junta a sus 12 muchachos y los envía a predicar el evangelio del reino a los judíos. Fíjense, Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, es decir, a la gente que no es judía no vayan todavía, y en ciudades samaritanos no entréis, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben? Ese era el evangelio del reino para los judíos, se había acercado. Específicamente leemos evangelio del reino, ahí terminando capítulo 9. Fíjense, por favor, capítulo 9 de Mateo, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Esto era para los judíos al principio de la predicación del Señor Jesús. ¿Lo entienden? Por las sinagogas, ¿predicando qué?
el evangelio del reino. La buena noticia de que Dios estaba listo para cumplir lo que había prometido, darles el reino a los judíos. Ustedes sabrán, a los suyos vino, el rey vino y los suyos no lo recibieron. O sea que todavía no tienen el reino, lo tendrán cuando el Mesías regrese, cuando venga por segunda vez. Pero leo otro poquito allí. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas de Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Es decir, ¿por qué lo hacía? Porque las profecías mesiánicas judías así anunciaban, usted puede leer eso en Isaías 35, anunciaban que cuando viniese el Mesías iba a traer sanidad al pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, juntó a sus discípulos, oraron, etc. Pero fíjese esa expresión, el evangelio del reino. ¿Sabe una cosa? Este es un evangelio que fue para ese momento, una buena noticia para el pueblo judío, para la nación de Israel, pero no es el evangelio que nosotros predicamos hoy. ¿Lo puede comprender? Entonces, la palabra toma distintos aspectos y significados. Simplemente es buena noticia. Lucas 2, la buena noticia del nacimiento. Pero eso es un evangelio, es una grata noticia. Dios se hizo hombre, miembro permanente de la familia humana, pero no es un evangelio que salva. Después el evangelio del reino, un grato anuncio de que el reino se había acercado a los judíos, pero no es el evangelio de salvación. Después vendría el evangelio de salvación, hermanos. El evangelio de salvación, el que debemos creer para ser salvos y el que debemos predicar para que otros se salven, es el evangelio cuya temática es la cruz, la sangre, la muerte de Cristo en lugar nuestro como pecador, la muerte del Señor en nuestro lugar cargando nuestros pecados, la sepultura, su resurrección y que Él venció la muerte y venció el pecado y nos otorga perdón. Ese es el evangelio de salvación, esa es la buena noticia de salvación. Pero ¿puede comprender las variantes del uso de la palabra evangelio? Ahora bien, en un momento vamos a leer en Hechos 13, donde el apóstol Pablo va a predicar el evangelio en una lejana sinagoga. Pero quiero explicarles algo. Muchos se confunden o confunden el mensaje del evangelio cuando no ven estas diferencias. Yo escuché a un predicador, lo escuché varias veces en inglés y después traducido en castellano, ha escrito varios libros. Él estaba en contra de ese evangelio, dice él, liviano, barato, que se predica livianamente y mucha gente hace manifestación de fe y pasa al frente y dice, después no queda nadie en las iglesias, decía él. Entonces lo que comenzó a hacer fue a buscar el mensaje del evangelio, a ajustar bien las tuercas, digamos, y dijo, bueno, ¿qué evangelio predicamos? Entonces razonó para sí y dice, vamos a solucionar el problema. No quiero predicar el evangelio ni de fulano, ni de mengano, ni de... Vamos a buscar el evangelio en la enseñanza del Señor Jesús. Y con esa mentalidad, que tal vez tuvo un propósito o una intención buena en su primera instancia, llegó a estudiar los evangelios y llegó a escribir un libro y después escribió varios más en cuanto al enfoque del evangelio y le llamó el evangelio según Jesucristo. Pero cometió serios errores, porque el evangelio de salvación no está en la prédica al principio, no está en la predicación al principio del Señor Jesucristo, ni en la de Juan el Bautista. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el evangelio que salva está en los últimos capítulos, en realidad, de los 4 evangelios. El evangelio, como lo vamos a leer en un momento, se basa en la muerte de Cristo en lugar nuestro, en su sepultura y en su resurrección, y se nos anuncia perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que cree. Cuando alguien vuelve a los primeros capítulos de los evangelios, de los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se encuentra con otras enseñanzas de Cristo
o estos aspectos del Evangelio que no son para salvación. ¿Entiende? Como por ejemplo el Evangelio de la grata noticia del anuncio de su nacimiento. Es una grata noticia, es una gran noticia, es un gran Evangelio, pero no salva en sí mismo a nadie. ¿Entiende? Después el anuncio del Evangelio del reino era para los judíos. Yo no estoy esperando el reino prometido a David y a su descendencia, y ni tampoco tenemos que predicar el Evangelio del reino hoy en día, porque es un evangelio que tenía otro enfoque para el pueblo de Israel en cuanto a basado en las promesas y en las profecías del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? A propósito, ese evangelio del reino y ese reino prometido a los judíos quedó, digamos, entre comillas, postergado. No es excelente la palabra, pero quedó postergado para la segunda venida del Mesías, el Señor Jesucristo, al mundo. Dentro de un tiempo Él va a volver a Israel. ¿Sabe eso? Usted lo puede leer en Zacarías 14, por ejemplo. Dice que Jehová bajará sobre el monte de los olivos y va a ser rey sobre Jerusalén. Allí tendrán el reino. Los judíos y las naciones también. Pero eso no tiene nada que ver con la iglesia hoy y lo que debemos creer hoy como evangelio para ser salvos y lo que tenemos que predicar hoy como evangelio para que la gente también sea salva. Entonces hay que enfocar bien sobre el panorama histórico y doctrinal en los 4 evangelios y después avanzar al libro de los Hechos, que es la continuidad de la historia, ¿no? Y ya en los Hechos y después más allá de los Hechos, avanzar por las epístolas, es decir, las cartas y libros del Nuevo Testamento, para comprender ese despliegue de lo que nosotros llamamos Evangelio. Ahora bien, vamos a Hechos 13. Busquen por favor en sus Biblias Hechos 13. Queridos hermanos y los que nos miran por el video, entendamos que para comprender bien la Biblia hay que interpretar cada libro y cada frase en su propio capítulo y cada capítulo en su propio libro. Una cosa es estudiar el Evangelio de Mateo con el enfoque hacia los judíos presentándoles el reino a ellos. Reino que ellos rechazaron y que Dios va a instaurar cuando el Mesías regrese. Eso es una cosa. Otra cosa, hermano, mientras van buscando, Hechos 13. Otra cosa, estudiar el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es otro libro que fue preparado, escrito de una manera especial. El escritor, Juan, juntó 7 señales milagrosas del Señor Jesús que dieron lugares a discusiones y a discursos y a enseñanzas para presentar al Señor y la salvación. El propósito del Evangelio de Juan es para que creyendo en Él, en el Señor, tengáis vida en su nombre. Entonces el enfoque de Juan es distinto al enfoque de Mateo. No se contradicen, se complementan unos con otros y así los 4 evangelios y los demás libros. ¿Entienden? Distintos libros. Nosotros los cristianos evangélicos a veces hacemos líos con versículos. No está mal que yo de pronto estudie un versículo o haga un estudio de distintos versículos o regale una tarjetita o ponga un versículo en mi muro en Facebook. No está mal tomar versículos, ni mal ni prohibido, pero cuidado. A veces mezclamos versículos y hacemos una ensalada, yo diría un licuado de frutas con cebolla, ajo y tierra, más o menos. No mezclemos, interpretemos. Para entender la Biblia hay que entender cada libro sin mezclar los versículos. Y cada versículo en su capítulo dentro de ese libro, en lo que llamamos. El texto debe ser interpretado dentro de lo que llamamos contexto, lo que el escritor viene diciendo y lo que después sigue diciendo. Porque si sacamos una frasecita,
así afuera, le podemos hacer decir a la frasecita cualquier cosa que ni el escritor, ni el libro, si en ese caso fuera Mateo, ni la Biblia dice. Pero yo saco la frasecita, la saco fuera de contexto y salgo diciendo cualquier cosa. Entonces, muy importante entender esto y volviendo a nuestro tema específico, el Evangelio, entender los distintos usos de la palabra y cuál Evangelio tenemos que predicar hoy. Bueno, vino el Evangelio del reino, el rey fue rechazado, el rey regresará, digámoslo así. Los judíos en el futuro tendrán su reino. Ahora bien, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibe, en estos días vamos a estar leyendo textos así, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, los 4 evangelios son complementarios, los 4 libros. Sobre el final de los 4 está la traición del Señor, Judas lo traicionó y lo entregó, el castigo demoledor que soportó, el castigo romano, la crucifixión, muerte y sepultura del Señor en las afueras de Jerusalén. Al tercer día resucitó entre los muertos, se presentó ante los suyos y ahora le predicamos, desde los discípulos predican, a Él se lo predica como Salvador, Señor, Redentor, Cordero que murió por nuestros pecados. Salvador se anuncia desde entonces, no antes, desde entonces, el Evangelio de salvación, que podríamos llamarle también el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio del amor y la justicia de Dios, el Evangelio de la cruz y de la resurrección. A partir de ahí, los últimos capítulos de los 4 evangelios, la historia continúa con un solo libro, ya no hay 4 libros de hechos. Hay 4 evangelios y después la historia continúa, ¿con qué libro? Con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles predicaron muchos meses en Jerusalén y alrededores, después fueron esparcidos y después decidieron algunos emprender viajes misioneros. Dios llamó y separó a algunos para hacerlo de una manera más intensa y más extensa. Uno de esos fue Pablo. Y Pablo fue, en capítulo 13 del libro de los Hechos, a predicar en una sinagoga lejana, sinagoga de judíos en Antioquía de Pisidia. ¿Lo tienen allí? Hechos 13, versículo 14. Pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en las sinagogas y se sentaron. Terminó la reunión en esa sinagoga y le preguntaron a Pablo, como él había sido rabino, si tenía algo para compartir. Y comenzó, hizo señal de silencio, y si ustedes lo leen, su discurso comienza en versículo 16. Dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahí comienza su discurso y termina por allá por el versículo 42, 43. Si usted lo lee a todo el discurso, a toda la prédica, no predica más de 5 minutos, Pablo. Y ahí hay como un mensaje resumido, reducido de lo que llamamos el Evangelio de salvación. Él habla del valor de las Escrituras, él habla de que Dios llamó a Abraham y de Abraham llamó su descendencia, Israel, que de Israel llamó al rey David y le dijo que de su descendencia vendría el Mesías. Él explica todo ese proceso. Él explica que había venido el Mesías a Jerusalén, a muchos kilómetros de distancia, y que lo habían matado y que había resucitado. Fíjense, estoy abreviando, ¿no? Porque dice, versículo 27, fíjense lo que dice, capítulo 13, versículo 27. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Lo crucificaron en Jerusalén, está diciendo él. Versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Y salto al versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción,
y ahí está el anuncio final, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos judíos, que por medio de Él, el Señor, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que no pudiste, lo voy a leer de nuevo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, no menosprecien esto, etc. Les alienta después a perseverar en la gracia de Dios. Miren el anuncio final de toda su prédica allí. Dice, en Él, en el Señor Jesús, se les anuncia ¿qué? Perdón de pecados y justificación por la fe en Dios y en el Salvador. Ese es el Evangelio de salvación, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta? No está anunciando simplemente una buena noticia, nació el Redentor. Esto es más. No está anunciando un reino a los judíos. Eso era para ellos, quedó pendiente para la segunda venida. ¿Qué está anunciando aquí? Perdón de pecados para todo aquel que crea y que quiera recibir la gracia y el amor de Dios. ¿De qué manera? Por la obra del Señor Jesús. Murió en Jerusalén crucificado. La Escritura dice, Dios cargó en Él, ¿oyó eso? Quitó de nosotros el pecado, lo cargó en Él, el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiésemos ser perdonados y salvos. Esa es la grata noticia. Esa es la noticia, hermanos. Ese es el Evangelio de salvación. El gran Señor, el Señor Jesús, el Mesías, fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado, murió, fue sepultado, resucitó, hoy es Salvador de todo aquel que cree. Crea en Él, reciba su perdón, confíe en Él libremente, créale a Dios, ha provisto Salvador y salvación. Hermanos, ese es el Evangelio que tenemos que creer para ser salvos. Yo lo creí hace 33 años, y ese es el Evangelio, esa es la noticia que tenemos que predicar para que otros, creyendo de la misma manera, también puedan ser salvos. Amén. Amén. Yo espero que todos aquí hayan creído y que ya nos estemos preparando y entusiasmando para ir y seguir predicando este mismo Evangelio que puede salvar también a otros. Amén.